Capítulo 8. Síntesis y ampliación de la parte primera. En este capítulo haremos una especie de resumen, síntesis y, en algunos aspectos, ampliación de todo lo que hemos explicado hasta ahora, que es los fundamentos de un trabajo de transformación. Hemos visto hasta ahora que el factor dominante era una serie de transformaciones, de cambios dentro de uno mismo. Decíamos que en la medida en que uno consigue transformar aspectos en su interior, esto trae consigo modificaciones en el propio mundo exterior. De hecho, podríamos establecer una distinción e indicar que hay un trabajo enfocado a lo que podríamos llamar el desarrollo de la conciencia de ser, y luego otro tipo de trabajo más específicamente orientado hacia el modo de hacer. 1. Conciencia de ser. Este trabajo de la conciencia del propio ser es muy importante porque, de hecho, de esto que yo soy o del modo como soy, depende, en primer lugar, cómo yo me vivo a mí mismo después, cómo vivo y valoro a los demás y, finalmente, lo que yo realmente soy capaz de hacer. Es decir, que esta modificación de la conciencia del propio ser es esencial, porque esa conciencia de ser es el factor central, el punto de partida de toda nuestra existencia. Así, según mi modo de ser, yo me viviré a mí mismo, valoraré las cosas, las personas, las situaciones y tendré una capacidad de reacción u otra. Hemos visto que esta conciencia de ser es algo variable, algo susceptible de desarrollo. Hemos venido a decir que, en el fondo, uno es lo que cree ser desde el fondo de su sentimiento, desde el fondo de sí mismo. Y que este ser, este sentirse ser desde el fondo, es lo que determina la actitud básica de todo lo que uno hace y vive. Así pues, no se trata de hinchar la mente con ideas valorativas, porque esto es lo que ya hacemos, sin conseguir nada más que vivir engañados e ir tropezando constantemente con la realidad. Se trata de un sentirse ser real, de algo que sea auténticamente yo mismo, que sea un crecimiento en substancia viva de mi ser, no de un crecimiento en puras ideas, suposiciones, creencias. De hecho, nuestra conciencia de ser tiende a desarrollarse. Si la comparamos con la conciencia de nosotros mismos que teníamos de niños, vemos que hay una modificación sensible. No obstante, mirándolo con detalle, vemos que esta conciencia de ser se desarrolla o se manifiesta en dos direcciones distintas. El doble movimiento de la conciencia de ser. Expansivo. Por un lado está la conciencia que podríamos llamar expansiva, la conciencia que crece en amplitud, en extensión. Se trataría, pues, de una conciencia centrífuga, que tendería a ir comprendiendo más y más aspectos de cosas o realidades o cualidades en la propia conciencia de ser. Es un ensanchamiento con tendencia a la totalidad de las manifestaciones. De contracción. Por otra parte está el movimiento por el que la conciencia tiende más bien a replegarse en sí misma, dentro de sí misma.
En este caso, la conciencia tiende a vivir cada vez más lo que es el centro, el punto, el núcleo. Tiende a la nada de las cosas, a la nada de las manifestaciones. Tiende al punto no dimensional, tiende a la conciencia desidentificada de sí mismo, a la conciencia pura de ser como sujeto. Es un movimiento, por lo tanto, centrípeto. Nuestro problema es que esta conciencia que tiende rítmicamente hacia estas dos direcciones no alcanza ni una ni otra. Queda limitada, detenida a mitad de este camino, de estos movimientos. Y así voy de un creer ser algo, una forma, a un buscar lo que yo soy como centro, pero ni me aclaro respecto al centro, ni me aclaro respecto a lo que creo ser en los momentos de expansión. Es necesario que yo aprenda a manejar directamente este proceso de crecimiento si quiero ser yo mismo quien maneje mi propia vida. La vida ya se encarga por sí misma de producir este crecimiento, pero entonces yo estoy a merced de las circunstancias exteriores, que normalmente tienden a mantenerse en un status quo, porque el exterior no es una invitación directa a esta realización. A. Crecimiento expansivo. ¿Cuáles son los datos esenciales para este crecimiento de la conciencia? Mirando primero este movimiento de expansión, vemos que el primer punto es el núcleo central, la noción profunda, íntima, directa que yo tengo de mí mismo, de yo como sujeto, de yo como protagonista de todas mis experiencias. Noción de yo que no ha de ser una idea de mí, sino un punto vivencial, un sentimiento profundo, algo que no puede definirse, algo que no tiene en sí ninguna forma, ningún atributo, algo que es el centro de todo atributo, el centro de toda cualidad, el centro de todo sentido y significación. Yo, cuando digo yo, estoy queriendo decir algo muy íntimo, lo más íntimo, lo más auténtico mío. He de aprender a ahondar en esta noción de yo, mirar sintiendo esta noción de yo, quitando o abstrayendo todo lo que no sea yo. Ya veremos que esto es la fase típica del replegamiento, del otro movimiento. Pero, de todas formas, incluso en este movimiento expansivo, esta conciencia de yo, esta autoconciencia como sentimiento directo de mí mismo, es esencial. Porque si no hay esta conciencia constante de mí mismo, lo que yo vaya experimentando no se integrará como conciencia mía, se integrará como conciencia periférica, extraña a mí, no integrada a la noción de yo. Por eso todas las técnicas, sean de yoga, de expresión, de meditación, de oración, de silencio o de relación humana, si no hay esa autoconciencia, tienen un efecto mucho más lento y limitado, lo que produce una aceleración rapidísima en sus efectos es que yo me obligue a estar realmente presente en mí mismo, en este sentimiento profundo directo de yo que estoy viviendo tal cosa, yo que estoy pensando, yo que estoy haciendo, expresando o que no hago nada. Yo. No es un pensar, es un sentirse uno mismo. Este, pues, constituye el punto de partida, yo como centro. Y entonces la primera afirmación básica es
yo soy. Yo soy, que es el acto elemental, esencial, de la existencia como individuo. Yo soy. Tan solo con que se ahondara en la significación o en la resonancia que evoca este yo soy, sería suficiente para conducirnos a la última realización, porque todo cuanto podemos vivir a través de todas las experiencias y situaciones y circunstancias no es otra cosa que modificaciones, modos de este yo soy. Pues a lo largo de todas las experiencias, lo único que hacemos es decir, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy así o asá. Así pues, todas nuestras experiencias consisten en modificar, dar modos a la realidad primordial del ser, y toda la existencia, toda la fenomenología, no es nada más que variantes dentro de esta conciencia primordial de ser. Yo soy. Cuanto más ahondo en esta conciencia primordial de yo soy, más descubro lo que es realmente el centro dinámico de mi existencia. Viene entonces la otra fase en la que yo aprendo a afirmarme a través de mis modos. Y entonces digo, yo soy mis cualidades. Y digo mis cualidades y no mis defectos, porque los defectos no son nada más que modos deficientes de desarrollo de cualidades. Sustancialmente no existen defectos, solo cualidades, cualidades que al estar poco desarrolladas o comparándolas con un desarrollo mayor aparecen como defectos. No hay ningún defecto que tenga una naturaleza intrínseca, una substancia. Un defecto es solo el modo como aparece una cualidad cuando se compara con otra cualidad o cuando se vive en relación con otro aspecto distinto de la cualidad. Por esto yo, al afirmarme a mí mismo en el paso de este crecimiento de conciencia, me he de afirmar en relación con mis cualidades básicas, cualidades que son, en principio, energía, inteligencia y amor. Amor, felicidad. Energía en todas sus variantes de voluntad, decisión, tenacidad, etc. Inteligencia también en sus variantes de comprensión, discernimiento, etc. Y por último, todos los estados anímicos que son modalidades del único sentimiento básico, que es el amor. Así pues, yo soy mis cualidades. Ahora bien, hemos dicho que estas cualidades las podemos ver, en primer lugar, como las cualidades de las que yo soy, ahora inmediatamente consciente. Pues nuestra conciencia no funciona de un modo completo, sino que lo hace como si fuera por pisos, por departamentos. Yo estoy viviendo normalmente solo un pequeño sector de todo lo que realmente soy ahora. Por tanto, hemos de hacer esta distinción respecto a las cualidades de las que soy inmediatamente consciente. Esto es lo que constituye mi capacidad actual de hacer, de comprender, de amar. Es el resultado del yo experiencia, del que dispongo constantemente. Podemos ver que hay otro caudal de esas mismas cualidades, que son las que movilizamos cuando adoptamos una actitud positiva sostenida. Cuando yo me esfuerzo, cuando me obligo a ir más allá de lo que es fácil, descubro que puedo movilizar más energía, más cordialidad, más comprensión. Luego estas cualidades estaban muy próximas. Si yo las puedo movilizar en un esfuerzo de voluntad, de determinación. Luego, esto es también otro aspecto del que podemos disponer y hemos de aprender a disponer. Están después los condicionamientos negativos,
que son limitaciones o negaciones de mis cualidades y que yo he de aprender a neutralizar para que mi subconsciente, toda esa parte mental que me viene del pasado, esté funcionando al mismo ritmo, o sea, a favor de lo que es mi voluntad y mi mente consciente. Hay luego una dimensión que podríamos llamar superior, en donde están mis posibilidades futuras, es decir, todos esos niveles, estados de conciencia superiores, de intuición, de felicidad, que quedan encarnados en eso que llamamos yo realizado, del que ya hablamos anteriormente diciendo que ha de constituir la base de nuestra proyección afectiva, de este amarnos a nosotros mismos, que solo tiene sentido en la medida que nosotros mismos es un yo realizado. Este es el único que tiene valor para nosotros y es el único que, en el fondo, estamos buscando. Y yo he de decidirme a buscarlo directamente, a reconocerlo y a ir a por él, única forma en que adelantaré directamente. Y hay también otro aspecto que no hemos mencionado en este libro y que corresponde también a mis cualidades. Se trata de las cualidades que están no ya en mi subconsciente, en mi consciente o en mi supraconsciente, sino aquellas que están en el mundo que me rodea. Esto puede sonar muy extraño. Decir que las cualidades del mundo que me rodea son cualidades de mi conciencia parece en principio una contradicción, y no obstante es así. Todas las cualidades del mundo que me rodea, de las personas, de los elementos naturales, todo esto son cualidades solo en la medida en que yo las reconozco como tales. Son cualidades cuando mi conciencia despierta a mi noción de cualidad. Son cualidades porque en mi conciencia aquello es cualidad. Y porque lo es en mí, adquiere el valor de tal en el exterior. Si algo en el exterior no hallara esa resonancia en mí, aquello no sería cualidad, no tendría significado para mí. Es porque yo, de algún modo, lo valoro, la comprendo, la vivo. Solo que la vivo en un sector de mi conciencia que no es el que llamo yo, sino el que llamo no yo. Y así no la reconozco como propia, pero es mi conciencia. No es tal como el otro es, sino tal como yo lo veo, tal como yo lo valoro, tal como yo reaccione ante él. Por lo tanto, se trata de mi valor, de mi cualidad. Por tanto, estas cualidades que estoy viendo en el exterior son también mis cualidades. Es mi ideal que yo proyecto en relación con los demás. Son cualidades que yo no he integrado en la conciencia de mí mismo, como tampoco están integradas las cualidades de mi supraconsciente. Unas y otras he de actualizarlas, desarrollarlas, incorporarlas a mi conciencia. ¿Cómo hacer esto? Medio directo de crecimiento. El proceso es muy simple en cuanto a su explicación, aunque el hacerlo requiere, como todo, su aprendizaje. En primer lugar, situarme en esta autoconciencia de que yo estoy presente en la situación. Luego, manteniendo la autoconciencia, prestar atención a la cualidad, mirarla. Cualidad que yo intuyo en la imagen idealizada de mí mismo o que yo intuyo y percibo en el exterior. Abrir luego interiormente mi sensibilidad a esa cualidad, sentirla. Sentir lo que siente aquella persona teniendo esa cualidad. Es decir, cómo se vive esa cualidad desde dentro o cómo me sentiré yo cuando viva esta cualidad.
Se trata de despertar ese sector de la conciencia correspondiente al sentimiento o estado de la cualidad. Hay que mantener todo lo posible este mirar y este sentir, pero sin análisis, porque la mente separa, rompe en pedazos para analizar. Y aquí no se trata de analizar, sino de utilizar fuerzas que se despiertan, se evocan, bien a través de la intuición o mediante la resonancia del exterior. Por ello no hay que analizar, sino estar muy despierto en esta autoconciencia, mirar la cualidad y sentir dentro de sí, en lo posible, esa cualidad. Y entonces, al mantener este mirar y sentir, a la vez que mantengo un rato la mente tranquila, en silencio, esta cualidad tiende a actualizarse en mí, pues la mente es la única que dice si esa cualidad que yo siento es mía o es de otro. Y esto es muy importante porque nos descubre cómo en la vida diaria estamos constantemente haciendo una dicotomía, estamos catalogando las cosas de valor. Esto es mío, esto es del otro. Según la vía a través de la cual nos viene el estímulo, llamamos a la cualidad nuestra o del otro. Si nos llega a través de los sentidos, la llamamos del otro. Si viene a través de unas resonancias emocionales o motoras o unas sensaciones, la creemos nuestra. Pero la cualidad es siempre la misma. Es la mente la que la cataloga en un departamento u otro de mi conciencia. Esto, además, se puede acelerar cuando yo afirmo, acepto como mío y formulo lo que veo patente, que esta cualidad soy yo, la tengo, es mía, porque la vivo, la siento yo. Obsérvese que aquí no se trata de un proceso de autosugestión, aunque a primera vista lo parezca. Aquí se trata de unir en la mente, a través de las ideas, lo que ya está unido como vivencia. La sugestión, según vimos, actúa introduciendo ideas en el subconsciente para que se movilicen cosas que ya están en el subconsciente. Es decir, que se trata de movilizar contenidos del subconsciente. Pero aquí se intenta asociar una cualidad que yo ya estoy viviendo conscientemente con la idea, con la noción mental que tengo de mí. Por lo tanto, el proceso es distinto. Yo estoy actuando sobre el sector de la mente que separa lo que llamo mío de lo que llamo mundo. Por ello, cuando aquella cualidad que normalmente admiro y atribuyo al exterior puedo aceptarla y afirmarla como mía, entonces facilito, produzco esta integración en la mente, y esto permite que en lo sucesivo esta cualidad yo la viva como mía. Y al hacer esto no hacemos nada antinatural, aunque ciertamente no es lo habitual. El proceso en sí es totalmente natural. Cuando yo, de joven, admiro las cualidades de alguna persona mayor y luego, al llegar a mi edad adulta, imito esas cualidades, hasta que llega un momento en que me doy cuenta de que yo vivo esas cualidades igual que la persona que imitaba. Está ocurriendo exactamente el mismo proceso. Estoy haciendo, a través del tiempo, eso que aquí aconsejamos hacer directamente. Y finalmente, una vez afirmada, una vez aceptada como propia, se trata de expresar esta cualidad en la vida diaria, expresarla como si ya estuviera totalmente integrada, realizada, incorporada. Es decir, una vez más, hay que modificar el esquema mental a partir del que actuamos. Mientras yo siga con mi esquema mental antiguo, actuaré como antes, como siempre. Cuando consiga introducir en él una convención, actuar como si ya tuviera totalmente realizada esta cualidad que admiro,
y esto lo mantengo en el momento de actuar, descubriré que puedo realmente vivir expresando esa cualidad y que esa actuación me acelera el desarrollo de la cualidad, la actualización plena de dicha cualidad. B. Desarrollo centrípeto. Esta es la otra forma de crecimiento, el movimiento por el cual la conciencia, en lugar de irse expandiendo e incorporando más y más cualidades, más y más fuerza, se va replegando hacia sí misma. Este doble movimiento hemos de aceptarlo, forma parte de un ritmo natural. Hemos de descubrir, pues, estos ritmos en nosotros, descubrirlos y aprovecharlos. No tenemos que forzar los ritmos de nuestra conciencia. Así, cuando yo noto que tiendo a interiorizarme, a meterme hacia adentro, no por miedo, no por huida, sino por un movimiento natural, he de aceptar este movimiento siempre, claro está, que no perturbe el cumplimiento de mis obligaciones exteriores. En lo posible he de aceptar este fenómeno porque es correcto. Y entonces he de trabajar en el otro sentido, en el sentido de descubrir cuál es el fondo de mí mismo, la realidad de mí mismo como sujeto. Ahora yo ya no soy en tanto que campo de conciencia, en tanto que conjunto de cualidades que se van proyectando o se van extendiendo cada vez más. Ahora se trata del movimiento contrario. Yo aparte de las cualidades, yo como sujeto de las cualidades, no como campo de conciencia, sino como sujeto de este campo, como centro de este campo, yo en mi identidad última, profunda, yo simplemente. Manteniendo la conciencia de yo y a través del silencio es como se ahondará en nosotros esa noción de ser, esa noción de sujeto, sin nada más que estar despiertos, bien presentes en el silencio. Este silencio que, como ya hemos dicho, puede hacerse como ejercicio regular, sistemático y, además, practicarlo en la vida diaria mientras cumplimos con nuestras obligaciones, haciendo que nuestra personalidad funcione como de costumbre, pero interiormente manteniendo este silencio, esta calma profunda en la que soy cada vez más consciente de algo que está en mí muy lejos, de una profundidad que voy descubriendo a través de la acción, viviéndola en este vacío, en este silencio. Los principios del hacer. Entramos ahora en esta segunda parte que trata de los principios creativos del hacer. No olvidemos que no podemos hacer sino en la medida en que somos. El hacer es una expresión de mi conciencia de ser. Muchas personas que tienen problemas concretos con su ambiente, con sus circunstancias, están queriendo intensamente mejorar su modo de hacer y no se dan cuenta de que no pueden cambiar de veras dicho hacer si previamente no han modificado su modo de ser, pues una cosa es expresión inevitable de la otra. Y por ello, tantos cuantos cambios se proponen hacer tales personas en sí mismas, en un carácter, en sus costumbres, fracasan, porque pretenden cambiar sus modos de hacer sin modificar la base de este hacer, base constituida por cómo la persona es capaz de vivirse a sí misma, en sí misma, por sí misma. Estos principios creativos del hacer podrían resumirse de este modo. Primero, nosotros somos lo que hemos desarrollado y desarrollamos justo lo que ejercitamos y del modo como lo ejercitamos. Es decir, que lo que hacemos hoy es lo que mañana seremos exactamente.
Hay que ver esto en su sentido exacto, preciso. Las cosas no vienen de un modo mágico, las cosas vienen a través de un crecimiento, a través de un proceso de desarrollo, y este no se produce por generación espontánea, sino que parte de nuestra realidad de ahora. Es lo que yo hago ahora lo que me capacita para hacer luego más y mejor. Si yo ahora no utilizo mi capacidad de hacer un poco mejor o un poco más, no puedo esperar que mañana seré más y mejor. Y esto lo incluye todo, y en especial la felicidad. Si yo no aprendo a ejercitarme ahora a ser más feliz, sean cuales sean mis circunstancias, yo no puedo esperar que mañana sea más feliz. Pues si, como es habitual, estoy creyendo que mi felicidad depende de algo que me ocurra o de algo que me den, entonces yo estoy ejercitando tan solo esta dependencia. Y el resultado será que cuando me den lo que espero, si es que me lo dan, al cabo de muy pocos momentos volveré a estar pendiente de que me den más, porque esto es lo que he estado ejercitando siempre. Y esto, la experiencia nos lo confirma constantemente. Segundo, he de establecer una relación positiva, potente, en relación conmigo mismo, es decir, con este yo ideal, imaginándolo totalmente realizado. Como decíamos, porque este es mi objetivo verdadero, porque esto es lo que tiene sentido, lo que tiene valor real, tanto si lo reconozco como si no. Y vivir esta relación, que es sumamente positiva, agradable, feliz. Vivir este estar mirando, proyectando hacia ese ideal, tratando ahora de encarnarlo constantemente. Porque esta relación que yo establezco conmigo mismo es la única base sólida de toda relación positiva posible. Si yo no tengo esa relación positiva conmigo mismo, no podré tener una auténtica relación positiva con nadie ni con nada. Si yo estoy preocupado, descontento, negativo en relación conmigo mismo, no podré estar despreocupado, cordial, entregado a nada ni a nadie, porque yo solo puedo expresar lo que soy y tal como soy. Y mientras yo no pueda vivir esta relación básica con lo más íntimo de mí, yo no estoy disponible para vivir lo mismo en relación con los demás. Por esto, esa base en relación con uno mismo es esencial. Esto cuesta de entender porque, ya lo dijimos anteriormente, estamos acostumbrados a oír que hemos de olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. Nosotros no podemos pensar de veras en los demás si no es a través de nosotros mismos. Solo en la medida en que yo vivo mi realidad, mi plenitud, un grado de realidad, un grado de plenitud, solo este grado me capacita para estar atento y disponible para el otro. Si yo tengo problemas urgentes en mi interior, no estaré, aunque lo intente, atento ni disponible para nadie, porque en todas partes estaré viendo mi problema o a las personas y las situaciones en tanto que facilidades u obstáculos a mi problema. Solo en la medida en que vivo esa afirmación de mí, yo puedo dar esa afirmación a los demás. Y cada grado de auténtica satisfacción interior o de auténtica seguridad interior que voy consiguiendo es el que yo he de poder entregar, comunicar, poner al servicio de mi convivencia. Y esto es lo único posible, lo único con sentido. Porque si no lo hago así, si estoy jugando al juego que me han dicho que juegue, es decir, que me interese por los demás sin preocuparme de mí, lo que en realidad haré es regatear permanentemente con los demás. Hago ver que me intereso por ti, pero en el fondo te utilizo para mí. Te quiero mucho, pero cuidado con que me des un disgusto o un desengaño, porque este amor fácilmente se convertirá en hostilidad.
Esta constante inestabilidad de los sentimientos, de las relaciones humanas, no es nada más que una expresión inevitable de esa inestabilidad básica que hay en la conciencia de sí mismo. Solo en la medida en que yo viva esta realidad de mí en relación con lo que yo he de ser, con lo que para mí tiene realmente valor, sentido, autenticidad, solo en esa medida tendré una base para poder atender al otro y, sobre todo, para poder mirar al fondo del otro. Tercero, mi personalidad y mis circunstancias forman en sí, en total, una unidad, un solo campo con dos puntos focales, lo que yo llamo yo y lo que yo llamo no yo. Aprender a vivir de un modo activo y positivo es que yo viva cada circunstancia expresando lo que es mi naturaleza positiva. O sea, que en ningún momento yo deje de vivir en el foco en que me vivo yo, para pasar al foco que llamo no yo. Por ejemplo, cuando estoy escuchando a una persona, se produce esta situación. Yo que escucho a la otra persona, yo, no yo. Si estoy totalmente pendiente de la otra persona, me olvido de mí. Entonces estoy pasivamente en manos de ella. Esto es negativo. Vivir de un modo activo y positivo quiere decir que yo mantenga en todo momento la conciencia clara de mí. Yo que estoy escuchando, yo que estoy entendiendo. Y al mismo tiempo estar abierto al otro. Este modo de escuchar es realmente positivo. Y, cosa curiosa, así aprendemos a escuchar mucho mejor y a entender mucho mejor. Y no se producirán miedos ni movimientos defensivos, pues es al escuchar de manera pasiva cuando me ausento de mí y puedo tener sobresaltos, puedo ser herido, lesionado en mis sentimientos, en mis ideas. Cuando estoy realmente despierto, centrado en mi conciencia de mí y abierto al otro, nunca me sentiré lesionado, porque estoy viviendo en mí algo profundamente positivo. Tampoco me dejaré convencer nunca por el mero artificio lógico o erudito, o de avalancha vital con el que el otro se exprese. Esto positivo es lo que me mantiene en mi centro, en mi punto de discernimiento, y mientras me mantenga en este punto, soy invulnerable. Así pues, he de aprender a vivir esta conciencia del sujeto en relación con cada circunstancia, siempre de un modo claro, luminoso. Yo he de ser parte activa, constantemente, en cada situación, incluso cuando escucho. Entonces no me harán tambalear las dificultades exteriores, las cosas que vayan mal, las actitudes de las personas. Yo habré desarrollado una conciencia mía, autónoma, independiente, sólida, que no se apoya en el otro, que no depende del otro, aunque vive abierto al otro, lo vive desde un núcleo positivo, y esto le permite entenderse con el otro y vivir la situación de un modo activo, inteligente. Cuarto, el cuarto principio creativo del hacer es cuando todo yo, y al decir todo yo me refiero a la conciencia de yo y de mi personalidad, a mi cuerpo, mi afectividad y mi mente, cuando todo yo estoy presente y en silencio, expectante ante una situación determinada. Todo yo presente y en silencio, pero a la expectativa, porque estoy ante algo que requiere respuesta o acción. Si yo puedo mantenerme en ese estado, inmediatamente hace su aparición en mí un principio superior de conocimiento o acción. El principio superior de conocimiento es lo que conocemos con el nombre de intuición. Y si la situación lo que nos pide es acción,
veremos cómo surge en nosotros un impulso a actuar. Es la acción espontánea, la acción creativa. El requisito, por tanto, es este, que ante una situación yo aprenda a estar todo yo presente y en silencio. Silencio quiere decir calma interior. La mente clara, pero en silencio, tranquilo, atento en espera de solución inmediata. Este estado de expectación precipita la venida en mi conciencia de lo que está siempre disponible, que es el nivel intuitivo o el nivel creativo, motor, activo. Quinto, el último principio es que lo de dentro determina lo de fuera. Habitualmente lo que ocurre es lo contrario. Lo de fuera, las circunstancias, las situaciones, el ambiente, las estructuras, son lo que determinan mi estado de conciencia, mi sentido de felicidad o infelicidad. Y de ahí surge toda la teoría de que lo único importante es modificar las estructuras de tipo político, social, económico, etc. Bien, esto es así solo cuando la persona vive pasivamente. Pero cuando la persona despierta a la autoconciencia, esta situación se invierte. Y entonces lo interior se convierte en causa de lo exterior. Y el funcionamiento de este principio es tan inevitable como cuando yo estaba pasivo, porque se trata del mismo principio. Cuando yo puedo funcionar interiormente activo y puedo mantener en mi interior esta polarización activa, entonces lo exterior tiende a ser la materialización, la compensación de mi estado interior. Esto lo podemos ver también de otra manera. Cada uno de nosotros forma una unidad con toda la naturaleza y, a un nivel más restringido, con toda la humanidad. Nosotros somos un punto detrás de esa unidad. Así, cada vez que yo actúo en relación con la humanidad o en relación con la naturaleza, mi acción provoca una reacción del resto, del mismo sentido que la acción. Este es un principio muy sencillo, pero curiosamente desconocido. Veámoslo en un ejemplo muy simple. Yo estoy con un grupo de personas. ¿Qué pasa si yo realmente me intereso mucho por todos los que están en el grupo? Si me intereso de veras, de manera que trato de ver, de comprender, de participar en el modo de sentir, de querer y trato de actuar de acuerdo con esas necesidades o deseos de todos. Pues que en la medida en que mantenga esa actitud, ello provocará inevitablemente la actitud de los demás en mi favor. Inevitablemente. Digo si mantengo, pues ha de ser una actitud sostenida. ¿Qué ocurrirá, en cambio, si mientras estoy en el grupo yo me intereso por mi problema y trato de ver qué es lo que puedo obtener de los demás en favor mío? Que, aunque lo disimule, aunque la vista de interés, si yo tengo esa actitud, al cabo de muy poco tiempo, los demás no solo me volverán la espalda, sino que, a su vez, me exigirán a mí. En la medida en que soy exigente con los demás, esto provoca un movimiento de exigencia de los demás para conmigo. Lo mismo ocurre cuando tengo un movimiento de sintonía. Se trata de un principio matemático exacto. Y esto podemos descubrirlo en nuestra experiencia personal, pero tenemos que mirarlo de veras, porque a veces sentimos, sí, interés momentáneo por alguna persona o personas y no nos damos cuenta de cuándo luego no nos interesamos por nadie, sino que nos encerramos en alguna exigencia egocentrada muy pronunciada. Estamos en el juego que decíamos hace un momento. En la medida en que yo he tenido realmente esta actitud de interés hacia los demás, esto provoca inevitablemente su interés hacia mí. Si este interés es intelectual, me vendrá un interés intelectual. Si es afectivo o vital, me vendrá de los demás un interés afectivo o vital.
Es decir, que no se trata tan solo de un movimiento general, sino que funciona también en tanto que aspecto particular. Aquello que yo dé al grupo, el grupo me lo devuelve siempre y multiplicado. Al actuar yo en relación con el conjunto, éste reacciona siempre en relación conmigo en el mismo sentido. Por ello, no podemos hablar en ningún caso de problemas de soledad. Estos no son nada más que consecuencia de haberse puesto uno de espaldas a la gente. En cuanto yo soy capaz de interesarme de veras por las personas, descubriré que las personas se interesan por mí. Por supuesto, no basta con que yo me interese un día y el resto del mes lo emplee en estar pendiente de mí. Aquí actúa un mecanismo exacto y constantemente se produce la resultante de mi actitud. Se trata de movimientos de masas inconscientes. Es un mecanismo de fuerzas. Y esto funciona a nivel de todos los grupos, desde dos personas, como puede ser el matrimonio, o dos amigos, hasta las sociedades más grandes de la humanidad en conjunto. Individualmente, esto nos da una medida de cómo nosotros vivimos en relación con los demás. Pero, además de funcionar esto como un movimiento o una actitud, funciona también en lo que es modo de estar o ser o pensar yo en mi interior. O sea, una cosa es la actitud, el movimiento de ir en contra o a favor, y otra, la configuración exacta, las cosas concretas, el modo de vivir, las circunstancias precisas que yo puedo mantener dentro de mí. Cuando yo puedo mantener dentro de mí una imagen clara de lo que yo quiero vivir, de cómo concibo yo esta plena realización de mí en unas circunstancias determinadas, y esto puedo sostenerlo en una visualización precisa de circunstancias o de modo de expresión, al cabo de un tiempo se manifiesta, y yo me encuentro con que vienen también ayudas del exterior. Es decir, que no funciona solamente en el sentido de movimiento de masas o de actitudes, de dinámica de energías, sino también en cuanto a formas, a detalles particulares, a configuración del modo como yo concibo esta realización. Supongamos que una persona imagina sinceramente en su interior que para él su realización es llegar a tener un comercio, por ejemplo, de tales circunstancias, o vivir en una casa de determinadas cualidades. Siempre que esto sea auténtico, que no se trate de una idea más dentro de la mente, siempre que venga enraizado en lo profundo y esto lo pueda mantener, creará un movimiento de funcionamiento, tanto de él para afuera como de fuera en dirección a él, que tenderá a materializar aquello precisamente de aquella manera. Y esto, tal como lo explicamos en su momento, es porque hay una interrelación constante entre mi mente personal y la mente universal. Mi mente personal no es nada más que un foco individualizado dentro de esta conciencia universal. Lo que yo puedo mantener de una manera estable en este foco individual de mi mente tiende a ser reproducido y a ser satisfecho a través de la mente universal. Somos nosotros los que creamos los modos hasta un cierto grado. Toda la obra del hombre es una prueba externa de esto, y las personas que han sido capaces de mantener una idea clara, sentida con sinceridad y con profundidad, han visto cómo tendía a materializarse esta idea. Y no solo por el propio esfuerzo, sino por intervención de fuerzas extrañas a ellas que tendían a plasmar, a dar satisfacción a este modelo.